una historia que empecé a escribir cuando yo iba a cumplir 30 años, o sea, ya hace un ratillo. Era un guión que andaba dando vueltas. Lucho me lo enseña el guión, me dice, ma, este guión lo tengo desde hace mucho tiempo, se llama tanto y quiero como... Y leyéndolo, dice, ma, esta vara es una comedia futbolera que tenía dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera era el tema de la amistad un poco, el tema de la forma en que se manejan las amistades del siglo XXI. Y segundo, el tema de la pasión futbolística, de cómo la gente hace lo que sea y cómo el fútbol de alguna forma se convierte en una especie de cultura dogmática. Y me pareció súper divertido. Me pareció interesante contar el punto de vista de una persona común y corriente enfrentándose a cosas comunes y corrientes. El primer reto fue encontrar el equipo, digamos, el Dream Team, de alguna forma. Porque teníamos muy claro desde el principio que al haber pandemia había una serie de restricciones de temas de movimientos y tiempos y movimientos. Y segundo, un tema de recursos muy importante, lo cual nos obligaba a ser muy específicos con el tema de la producción. Fue un reto muy interesante, partiendo del hecho de que contábamos con varias características especiales. Uno, estábamos en una pandemia, empezando, ¿verdad? Había mucha incertidumbre, había mucho temor. Dos, no teníamos presupuesto. Hicimos todo con favores, ¿verdad? Con buena onda, con canjes. Y tres, éramos un equipo reducido, ¿verdad? No era un crew enorme, grande, como mucha gente dedicada al proyecto, sino que era un crew reducido, éramos 8, máximo 10 personas. Tuvimos varios elementos. El primero fue un equipo, un crew muy bueno, gente desde Nicoa, por ejemplo, director de fotografía, la gente que trabajó con sonido, Tito, Don Luis, Fangor en el arte, Fabi en la parte de maquillaje, que eran gente que ya tenía mucho tiempo en esto, entonces no había que explicar, había una buena preproducción. Yo creo que definitivamente el proyecto no hubiera andado, no hubiera sido una realidad si no hubiéramos tenido el apoyo de gente, aunque fuera muy poquita, de gente muy seria y muy profesional, de parte del crew, digamos, en producción, en fotografía, en arte, en sonido, pero también obviamente contamos con el apoyo de actores profesionales, de gente muy seria, gente con mucha trayectoria, que nos ayudó muchísimo, que facilitó muchísimo el trabajo y que además cargó el proyecto con una vibra hermosísima. Hay algo tal vez místico que tiene el colectivo, digamos, el hecho de trabajar en grupo, que se perdió un poco por la pandemia. Cuando esto empezó, el proyecto igual había surgido antes de la pandemia. Sin embargo tuvo que pausarse, y el hecho de querer salir adelante igual y decir hagámoslo me motivó todavía más. Haber abordado unos personajes que ya habíamos leído e imaginado de cierta forma y ahora adaptarlos al mundo pandémico, fue como muy chiva eso. Yo veía un grupo de gente muy motivada por el proyecto, con un texto bastante divertido, que no aspiraba a ser nada excepcional, pero que en esa sencillez tenía un mensaje también muy chiva para compartirle a la gente. Y a mí me llamó mucho la atención la visión del personaje, que retrataba como un tipo de feminidad distinto, como visto desde otra perspectiva. Luego ya me di cuenta por qué. Pero eso me llamó mucho la atención y me pareció como cool el proyecto. Esa cotidianidad y esta cuestión como sencilla también de la historia hace que sea para mí algo en lo que quería estar. Fue una conjunción de cosas, fue una tormenta perfecta de cosas que, a pesar de pandemia, creo que nos benefició mucho dentro de la dinámica de la película como la planteamos y al final como se desarrolló. Esta sinergia, ¿verdad? De talento, de ganas, de esfuerzo y sobre todo de pasión, ¿verdad? Porque nos apasiona lo que hacemos y eso nos llevó a hacer una película sin dinero en pandemia para que todos ustedes la puedan disfrutar.